Muy buenas noches. Siendo hoy martes 8 de noviembre de 2016, las lecturas de otoño 2016 del SECA presentan, junto con la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística, la conferencia Vida y Obra del Inca Garcilaso de la Verga, a cargo de nuestros consocios, la maestra Sara Velasco Gutiérrez y el licenciado Samuel Gómez Velasco. Muy buenas noches. Con su permiso, señor presidente, la orden del día está compuesta por el primer punto que ya se desahogó. El segundo punto de la orden del día es la presentación del presidium, que esta noche está integrado por el doctor Silviano Hernández González, presidente de esta benemérita institución. Está con nosotros el doctor René Arce Ruelas, presidente de la Comisión Estatal para la Cultura y las Artes. Está también con nosotros la maestra Sara Velasco Gutiérrez, consocia y conferencista. Con nosotros también el licenciado Samuel Gómez Luna Cortés, vicepresidente, consocio y conferencista, y el de la voz, José Gorgonio Ponce Rodríguez. La presentación de los conferencistas estará a cargo del doctor René Arce Ruelas, a quien se le da el uso de la voz. Muy buenas noches, con su permiso, agradecidos de que estemos aquí y de que la Benemérita nos haya acogido para dar esta actividad dentro del Festival de Lecturas de Otoño. El Festival de Lecturas de Otoño se organiza por parte de un comité que tiene a su vez el Fomento al Libro, la Lectura, y este festival es el sexto festival en el que participan obviamente la Secretaría de Cultura con su red estatal de bibliotecas, el Departamento de Literatura, también de publicaciones que dirige el maestro Samuel Gómez Luna, y también la Universidad de Guadalajara con su programa Letras para Volar. C7, el Tren Ligero son parte de la organización de este Comité de Fomento al Libro y la Lectura que da vida al Festival de Lecturas de Otoño. Muy bien, el jueves pasado inauguramos este festival que concluirá el día 12 y tendremos actividades todos los días en el ex convento del Carmen a las 8 de la noche, los cuales los esperamos. Voy a leer los currículums de nuestros ponentes el día de hoy. Les agradezco mucho. La maestra Sara Velasco ejerció la docencia y trabajó como artista especializada en bibliografía en la Red Estatal de Bibliotecas Públicas de Jalisco. Colaboró con más de 400 artículos y es autora de varios libros de literatura jalisciense. Ha sido galardonada con la Pluma de Plata, Rosa Áurea, Premio Jalisco de Literatura y el Granito de Arena, que es uno de los premios que damos en el Festival de Lecturas de Otoño. Es socio y directivo de esta benemérita institución. El licenciado Samuel Gómez Luna Cortés es Premio Jalisco a la Juventud en el Mérito Humanístico, director de investigaciones y publicaciones de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado, conductor de radio y televisión por la frecuencia de K y C7 de Jalisco, vicepresidente de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística de Jalisco Asociación Civil. Muchas gracias por participarnos con nosotros. Enseguida hará uso de la voz la maestra Sara Velasco Gutiérrez. Un navío de estos subió más que los otros y pasó la línea equinoccial a la parte del sur, y cerca de ella, navegando costa a costa, como se navegaba entonces por aquel viaje, vi un indio que a la boca de un río, de muchos que por aquella tierra entran en la mar, estaba pescando. Los españoles, habiéndole acariciado porque perdiese el miedo que de verlos con barbas y en diferente traje que el suyo había cobrado, le preguntaron por señas y por palabras qué tierra era aquella y cómo se llamaba. El indio, por los ademanes y meneos que con manos y rostro le hacían, como un mudo, entendía que le preguntaban, mas no entendía lo que le preguntaban. Ya lo que entendió que era el preguntarle, respondió a prisa, antes que le hicieran algún mal, y nombró su propio nombre, diciendo Berú,
Y añadió otro y dijo, Pelú. Quiso decir, si me preguntáis cómo me llamo, yo me digo Berú. Y si me preguntáis dónde estaba, digo que estaba en el río. Porque es de saber que el nombre Pelú en el lenguaje de aquella provincia es nombre apelativo y significa río en común. Los cristianos se entendieron conforme a su deseo, imaginando que el indio les había entendido y respondido a propósito, como si él y ellos hubieran hablado en castellano. Y desde aquel tiempo, que fue el año de 1515 o 16, llamaron Perú aquel riquísimo y grande imperio, corrompiendo ambos nombres, como corrompen los españoles casi todos los vocablos que toman del lenguaje de los indios de aquella tierra. Estos son los comentarios reales escritos por el Inca Garcilaso de la Vega. No hay que confundir al Inca con Garcilaso de la Vega, el poeta del Renacimiento español, quien junto con Juan Boscán introdujeron el verso en decasílabo y las estrofas italianas como el soneto, la octava real y otras en la poesía castellana, de tal manera que la transformaron. El Inca Garcilaso de la Vega fue cronista. A decir verdad, uno de los mejores cronistas del siglo XVII. Es indudable la importancia que tiene la crónica de todas las épocas, pues se trata de un género que participa de la historia y de la literatura. De la historia, porque quien escribe da fe de lo que ve, y de la literatura, porque ante el hecho histórico, cada testigo lo asentará según su sensibilidad y vivencia. De hecho, la crónica es el germen de la novela, además de que es realmente una de las fuentes de la historia. La crónica durante el siglo XVI es la manifestación de América, su naturaleza, las instituciones bajo la corona española, virreinatos, mestizaje, visión de conquistadores y conquistados, criollos y mestizos. El Inca Garcilaso de la Vega pertenece al grupo de los mestizos, producto híbrido entre vencedores y vencidos de la nueva civilización. Nació el 12 de abril de 1539 en el Cusco, Perú, y fue bautizado como Gómez Suárez de Figueroa en honor de uno de sus antepasados ilustres por la rama paterna. Su padre fue Sebastián Garcilaso de la Vega, quien formó parte de la legión de osados aventureros españoles que conquistaron el imperio incaico. De alcurnia, miembro de la nobleza extremeña, era además muy culto. Fue nieto de Jorge Manrique y sobrino de Garcilaso de la Vega. Así que el Inca sería sobrino nieto del poeta de los siglos de oro. Su madre fue la princesa inca Chimpu Ogllo, hija de Hualpa Túpac, sobrina de Huayna Cápac y prima de Huáscar y Atahualpa, es decir, pertenecía al más alto linaje de los hijos del sol. Al ser bautizada, se le impuso el nombre de Isabel Suárez. Después de haber dado muchas trazas y tomado muchos caminos para entrar a dar cuenta del origen y principio de los incas reyes naturales que fueron del Perú, me pareció que la mejor traza y el camino más fácil y llano era contar lo que en mis niñeces oí muchas veces a mi madre y a sus hermanos y tíos y a otros de sus mayores acerca de este origen y principio, porque todo lo que por otras vías se dice de él viene a reducirse en lo mismo que nosotros diremos, y será mejor que no se sepa por las propias palabras que los incas lo cuentan, que no por las de otros autores extraños. Es así que, residiendo mi madre en el Cusco, su patria, venían a visitarla casi cada semana los pocos parientes y parientas que de las crueldades y tiranías de Atahualpa escaparon, en las cuales visitas siempre sus más ordinarias pláticas eran tratar del origen de sus reyes, de la majestad de ellos, de la grandeza de su imperio, de sus conquistas y hazañas, del gobierno que en paz y guerra tenían, de las leyes que en tan provecho y favor de sus vasallos ordenaban,
En suma, no dejaban cosa de las prósperas que entre hubiese acontecido que no la trajesen a cuenta. Cuando nació el Inca, ya había sido asesinado Atahualpa por Francisco Pizarro, y con esta muerte se consolidaba la conquista del Perú. Sin embargo, continuaron las contiendas entre los conquistadores porque se dividieron en dos bandos, pizarristas y almagristas. Los capitanes conquistadores se oponían al poder real del emperador Carlos V. El hijo de Diego Almagro el Mozo, continúa la oposición contra Gonzalo Pizarro y sucede una serie de insurrecciones que prolongan la institución pacífica del virreinato. Las dos herencias de Gómez Suárez de Figueroa se integran naturalmente en él desde niño, pues convive con sus parientes de estirpe indígena de la que siempre se sentirá orgulloso. Habla el quechua y aprende a hacer los nudos quipu. Por parte de la herencia española, su padre se preocupa por darle una educación esmerada con el canónigo Cuéllar y habla latín. Pero lo más importante para el mestizo son las conversaciones con Gonzalo de Silvestre, quien había acompañado a Hernando de Soto en su expedición a la Florida y cuyos relatos fascinan al niño y son el embrión de su futura obra, La Florida. Tuvieron sacerdotes para ofrecer los sacrificios. Los sacerdotes de la Casa del Sol, en el Cusco, todos eran incas de la sangre real. Para el demás servicio del templo, eran incas de los de privilegio. Tenían sumo sacerdote, el cual había de ser tío o hermano del rey, y por lo menos de los legítimos en sangre. No tuvieron los sacerdotes vestimento particular, sino el común. En las demás provincias donde había templos del sol, que fueron muchos, eran sacerdotes los naturales de ellas, parientes de los señores de las tales provincias. Empero, el sacerdote principal había de ser inca, para que los sacrificios y ceremonias se conformasen con las del metropolitano, que en todos los oficios preeminentes de paz o de guerra ponían incas por superiores, sin quitar los naturales, por no los desdeñar y por tiranizar. A los 10 años de edad, sufre la separación de sus padres, pues don Sebastián es obligado a tomar como esposa a la española Luisa Martel de los Ríos, e Isabel se ve forzada a casar con un oscuro español llamado Juan del Pedroche, como se acostumbraba en ese tiempo. Recordemos que así le sucedió a la Malinche. Esto hace nacer en el niño un conflicto de identidad, pero también es más consciente de su condición de mestizo. Cuando muere su padre, en 1559, dispone en su testamento que su hijo, en quien ya el capitán había descubierto un gran talento, vaya a estudiar a España, para lo cual le deja 4,000 pesos en oro y plata. El joven Gómez Suárez de Figueroa, de 20 años de edad, viaja a España y se instala en la población de Montilla con su tío, el capitán Alonso de Vargas, a partir de 1560. Él y su esposa lo acogieron bien. Luego se dedicó a reclamar ante la corona las propiedades que su padre tenía en Perú, pero no lo logró, porque como había sido partidario de Gonzalo Pizarro, se le acusaba de deslealtad al monarca español. En el Cusco fue recibido el Inca con grande alegría de toda la ciudad, que por su afable condición, mansedumbre y liberalidad, era amado en extremo. Gastó lo que le quedó de la vida en quietud y reposo, ocupado en el beneficio de sus vasallos, haciendo justicia. Envió 2 veces a visitar el reino al príncipe heredero llamado Maita Cápac, acompañado de hombres viejos y experimentados, para que conociesen los vasallos y se ejercitasen el gobierno de ellos. Cuando se sintió cercano a la muerte, llamó a sus hijos, y entre ellos al príncipe heredero, y en lugar de testamento les encomendó el beneficio de los vasallos, la guarda de las leyes y ordenanzas que sus pasados, por orden de su Dios y Padre el Sol, les había dejado. En 1563, Gómez Suárez de Figueroa
decide cambiar su verdadero nombre y adopta el seudónimo de Inca Garcilaso de la Vega, como se le conocerá desde entonces. Durante su vida en España, reina Felipe II y alcanza una gran parte del reinado de Felipe III, años que marcan el apogeo de la monarquía española. Sin embargo, es también la decadencia política y económica, pues con la derrota de la Armada Invencible en 1581, España va perdiendo su poderío. Por otra parte, este periodo corresponde culturalmente a los llamados siglos de oro, con los grandes escritores Lope de Vega, Miguel de Cervantes, Tirso de Molina, Luis de Góngora, Francisco de Quevedo y Pedro Calderón de la Barca. Es decir, paralela a la decepción que trae aparejada la decadencia, surge el barroco. En esta grandeza estética vive el Inca en España de 1560 a 1616. Luego siguió la carrera de las armas y participó en la rebelión de los moriscos de las Alpujarras en Granada y combatió bajo las órdenes de don Juan de Austria, el hijo de Carlos V, vencedor de la batalla de Lepanto. El Inca fue nombrado capitán, como había sido su padre. Esto ocurrió en 1570. En este mismo año muere don Alonso de Vargas y su esposa es heredera de sus bienes. A la muerte de esta, el Inca comparte la herencia con su prima Isabel de Vargas. Isabel Suárez, madre del Inca, muere en Cusco en 1571 y cuando el Inca se entera, decide dejar la espada, tomar la pluma y ponerse a escribir, además de dedicarse a la cría de caballos con la pequeña herencia de su tío. Más tarde tiene un hijo con la sirvienta española Beatriz de la Vega, hijo que reconoce pero no legaliza y al que llama Diego de Vargas. En 1591 se traslada a Córdoba, donde reside el resto de su vida. Se ignoran las razones, pero en 1600 se hace sacerdote y luego fallece el 22 de abril de 1616, casualmente el mismo año en que murieron Shakespeare y Cervantes. Alcanzaron los incas que el movimiento del sol se acababa en un año, al cual llamaron Huata. Es nombre y quiere decir año, y la misma dicción, sin mudar pronunciación ni acento, en otra significación es verbo y significa atar. La gente común contaba los años por las cosechas. Alcanzaron también los solsticios del verano y del invierno, los cuales dejaron escritos con señales grandes y notorias, que fueron 8 torres que labraron al oriente y otras 8 al poniente de la ciudad del Cusco, puestas de 4 en 4. En 1590, a los 50 años de edad, el Inca publica su primera obra, titulada Diálogos de Amor, de León Hebreo. Esta traducción del italiano tiene influencia del pensamiento neoplatónico. Más que traducir, el Inca recrea la obra de este judío y logra una obra maestra con gran intención expresiva y artística. Menéndez Pelayo dice que la traducción del Inca sobrepasa al original de hebreo. De este toma el gusto por la claridad intelectual y el discurrir racional que serán importantes en su obra de cronista. En todas las casas reales tenían hechos jardines y huertos donde el Inca se recreaba. Plantaban en ellos todos los árboles hermosos y vistosos, posturas de flores y plantas olorosos y hermosas que en el reino había, a cuya semejanza contrasían de oro y plata muchos árboles y otras matas menores, al natural, con sus hojas, flores y frutas, unas que empezaban a brotar, otras a medio sazonar, otras del todo perfeccionadas en su tamaño. Entre estas y otras grandezas hacían maizales, contrahechos al natural con sus hojas, mazorcas y caña, con sus raíces y flor. Y los cabellos que echa la mazorca eran de oro, y todo lo demás de plata, soldado lo uno con lo otro. En 1605,
publica el Inca en Lisboa, Portugal, La Florida del Inca. Casualmente también es el mismo año en que se da a conocer la primera parte del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. De La Florida se hizo una segunda edición en Madrid en 1723. En esta obra narra la expedición del español Hernando de Soto a la península de la Florida. El Inca Garcilaso de la Vega se muestra como humanista de sutil planteamiento filosófico e histórico. María Dolores Bravo Arriaga asevera, cito, que no es solo ideológico el valor de la Florida del Inca, más que un atractivo filosófico cristiano, el de esta obra es eminentemente literario. Fin de la cita. La obra contiene una serie de influencias narrativas que el Inca asimila muy bien. En España reencontró al viejo capitán Gonzalo Silvestre y reafirmó las conversaciones que tuvo en su infancia con él en Cusco. Esta información directa, vívida, otorga a esta crónica una sustancia novelesca de gran interés en la que se mezclan lo asombroso y lo natural, lo maravilloso y lo real. Narra hazañas extraordinarias, pero como buen humanista, cuida que éstas, de acuerdo con una teoría aristotélica de la imitación poética, guarden siempre un sustrato de verosimilitud. Aparece majestuosa la naturaleza americana, tratada con un cariño y una admiración entrañables propios del origen de su autor. De sus 3 crónicas, en esta da más rienda suelta a su imaginación. El primer español que descubrió a Chile fue don Diego de Almagro, pero no hizo más que darle vista y volverse al Perú, con innumerables trabajos que a ida y vuelta pasó, la cual jornada fue causa de la general rebelión de los indios del Perú y de la discordia que los 2 gobernadores después hubo, y de las guerras civiles que tuvieron, y de la muerte del mismo don Diego de Almagro, preso en la batalla que llamaron de las Salinas, y la del marqués don Francisco de Pizarro, y de la de don Diego de Almagro, el mestizo que dio la batalla que llamaron de Chupas. Tanto la traducción de hebreo como la Florida manifiestan la espléndida escritura del Inca Garcilaso de la Vega, pero la obra que lo inmortaliza es la titulada Comentarios Reales, que escribió en 2 partes muy definidas. La primera se refiere a la historia prehispánica del Perú y la segunda a la conquista. La primera parte se publicó en Lisboa, Portugal, en 1609 y la dedicó a la princesa doña Catalina de Portugal. Está integrada por 9 libros con un total de 262 capítulos. En esta obra va desglosando la historia del Perú desde el descubrimiento del Nuevo Mundo y dedica un buen número de páginas a explicar el origen de los nombres incas, haciendo hincapié en los errores que han cometido los lingüistas e historiadores españoles porque no conocían la lengua. Explica en detalle cómo era la vida de los antiguos incas primitivos y salvajes, sin organización y gobierno, con sacrificios humanos y un gran atraso en cada aspecto de la vida de sus habitantes. En los siguientes capítulos se explica el origen de los primeros reyes incas del Perú y la fundación de Cusco como ciudad imperial con su primer rey Manco Cápac, quien fue enviado por el dios Sol. Narra la fundación de pueblos y la enseñanza para elaborar sus vestidos, la preparación de comida, organización del trabajo, costumbres más humanas, cultivo de tierras, hilados y tejidos, todo por la vía pacífica. Huayna Cápac, ocupado en las costas dichas, estando en los reales palacios de Tumipampa, que fueron los más soberbios que hubo en el Perú, le llegaron nuevas que gentes extrañas y nunca jamás vistas en aquella tierra andaban en un navío por la costa de su imperio, procurando saber qué tierra era aquella, la cual novedad despertó a Huayna Cápac a nuevos cuidados para inquirir y saber qué gente era aquella y de dónde podía venir. Es de saber que aquel navío era de Vasco Núñez de Balboa, primer descubridor de la Mar del Sur. En la primera parte de los Comentarios Reales, escribe extensamente sobre el origen de la idolatría, ritos, ceremonias, medicina con hierbas,
avances en la cuenta del año con eclipses de sol y luna e información sobre equinoccios y solsticios, conocimientos de geometría, aritmética, música y desarrollo de filósofos y poetas. Intercala la corrección de errores de los historiadores españoles, hace hincapié en las leyes del gobierno y en que tenían una especie de censo y estadística, y la importancia de la sangre real descendiente de sus fundadores. Cronológicamente, describe las construcciones, leyes, repartición de aguas y tierras, orden y división del ganado, fiestas, castigos a los flojos y descuidados, tributos, conquistas, batallas y nuevas provincias. También los adelantos que cada rey inca fue incorporando en su vida. El rey Sinchiroca, Yoque Yupanqui, Maitacapa, Capac Yupanqui, Inca Roca, etc. Sin faltar las bellas descripciones sobre el templo del sol y sus grandes riquezas, aposentos de la luna y estrellas, trueno y relámpago del templo de Titicaca, además de fábulas y alegorías. Los españoles de a caballo salieron de sus puestos y a toda furia arremetieron con los escuadrones de los indios y alancearon todos los que pudieron sin hallar resistencia. Don Francisco Pizarro y sus infantes acometieron al rey Atahualpa con grandísima ansia que llevaban de prenderle, porque ganada aquella joya, pensaban tener en su poder todos los tesoros del Perú. Los indios en gran número rodearon y cercaron las andas del rey, porque no lo atropellasen ni hiciesen otro mal. Los españoles los hirieron cruelmente, aunque no se defendían más de ponerse delante para que no llegasen al Inca. Al fin llegaron, con gran mortandad de los indios, y el primero que llegó fue don Francisco Pizarro, y echándole mano de la ropa, dio con él en el suelo. Bravo Arriaga asevera que, cito, nunca un compromiso y el amor entrañable a una ascendencia se han cristalizado tan genialmente como en el caso de nuestro escritor en esta crónica de altísima calidad. Fin de la cita. La segunda parte de los comentarios reales, última obra del Inca, que terminó de escribir en 1613, fue impresa un año después de su muerte, en 1617, en Córdoba, y el editor le puso por título Historia General del Perú. La dedicatoria es a la gloriosísima Virgen María. Constituye una crónica aparte, aunque en cierta forma la continúa. Contiene 8 libros y consta de 268 capítulos. El año 1617 en que se publica es la misma fecha en que también de manera póstuma sale a la luz la edición de los trabajos de Persiles y Sigismunda, última obra de Miguel de Cervantes. Puede considerarse la primera parte de los comentarios reales como un homenaje del Inca Garcilaso de la Vega a su sangre materna indígena y la segunda parte a la europea de su padre. Los indios, viendo preso a su rey y que los españoles no cesaban de herirlos y matarlos, huyeron todos, y no pudiendo salir por donde habían entrado porque los de a caballo habían tomado aquellos puestos, fueron huyendo hacia una pared de las que acercaban a aquel gran llano, que era de cantera muy pulida y se había hecho en tiempo del gran Inca Pachacútec, que ganó a Cajamarca. Y con tanto ímpetu cargaron hacia ella, huyendo de los caballos que derribaron más de 100 pasos de ella, por donde pudieron salir para acogerse al campo. Los españoles no se contentaron con verlos huir, sino que los siguieron y alancearon hasta que la noche se los quitó de delante. Luego saquearon el campo, donde hubo muchas joyas de oro y plata y piedras preciosas. En conclusión, los comentarios reales son un verdadero deleite por la exactitud descriptiva, riqueza de vocabulario, prosa sugerente y juicios personales que denotan la creatividad del autor. El Inca es un admirador de su cultura y sigue una secuencia ordenada cronológicamente de la historia de su pueblo, pero que además intercala otros puntos para no hacer monótona su narración, y con cierta frecuencia dice: yo, como indio inca, doy fe de ello. Otros de sus valores son el equilibrio entre lo histórico y lo literario,
y el tono de sinceridad y amor de un humanista que ve cómo se liquida un tiempo histórico. Todo esto en una prosa encantadora, en narración que sorprende, fácil de leer y comprender, ágil, aunque para algunos críticos idealizada. No es solo la primera crónica mestiza, sino la primera interpretación americana de la historia. Y estos fueron los comentarios plebeyos a los comentarios reales. Muchas gracias. Como siguiente punto de la orden del día es la entrega de los reconocimientos a cargo de nuestro presidente para los que aquí nos comentaron cosas tan interesantes. La Benemérita Sociedad de Geografía Estadística del Estado de Jalisco, institución científica y cultural instalada el 27 de septiembre de 1864, otorga el presente reconocimiento a la maestra Sara Velasco Gutiérrez por su participación en las actividades organizadas por esta institución y colaborando con las lecturas de otoño 2016 del SECA en la conferencia Vida y Obra del Inca Garcilaso de la Vega, misma que se llevó a cabo en las instalaciones de nuestra casa sede, cumpliendo así el compromiso de presentar un trabajo anual y con el objetivo fundamental de esta benemérita institución que desde su fundación ha sido el estudio y la divulgación de la ciencia y la cultura. Guadalajara, Jalisco, 8 de noviembre de 2016. Signada por nuestro secretario general, el licenciado José Gorgonio Ponce Rodríguez, y el de la voz, Silviano Hernández, presidente. En el mismo tenor se entrega un reconocimiento al licenciado Samuel Gómez Luna Cortés. Abrimos ahora un lapso de preguntas y comentarios. Escuché dentro de su conferencia un apellido Gómez Manrique. ¿Era también poeta? Gómez Manrique sí, pero él es familiar. El familiar, don Sebastián, el padre del Inca, es Jorge Manrique. Okay. Pero claro que hay otro poeta también de los siglos de oro, Gómez Manrique, ellos fueron al principio del Renacimiento. De hecho, la introducción de los sonetos y de todas estas cosas italianas tuvieron éxito, se habían hecho algunos intentos, pero estos fueron los que funcionaron, y ya después vienen todos los demás que conocemos, Cervantes y todos ellos. Sí. Por esto, estando en Toledo, en el Palacio del Ayuntamiento, frente a la catedral, hay unos versos de Gómez Manrique, no me los sé todos, Es otro. pero a ver si me acuerdo, que van muy a propósito para nuestros regidores de los ayuntamientos. Y dice así, espérame, dice, hijo humano, y lo estaba empezando a apuntar eso, espérame, pero ahorita va. Dice, nobles, discretos varones que gobernáis a Toledo, en aquestos escalones dejad vuestras aficiones, codicias, amor y miedos. Por los comunes provechos, estad firmes y derechos. Fíjense qué interesante, se me grabó mucho porque en aquel entonces estaba yo estudiando los conceptos del municipio cuando se hizo la modificación a la ley orgánica municipal. Entonces yo nunca pude encontrar quién era Gómez Manrique. Sí, es un poeta y no tiene parentesco con Jorge Manrique. Okay. Es diferente. ¿Alguna otra pregunta o comentario? No había.
avisos entonces. Parroquiales. Bien, los avisos son como siguen. El martes 15 de noviembre, en esta casa sede a las 20 horas, se presentará la conferencia Las pequeñas y medianas empresas de Jalisco y Quebec, un comparativo a partir del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, a cargo de nuestro consocio, el doctor Francisco Ernesto Navarrete Báez, y nuestro invitado, el doctor François Lavelle. Él es profesor de la Université du Québec a Trois-Rivières. Están cordialmente invitados. Del viernes 18 al domingo 20 de noviembre tendremos un viaje a Barra de Navidad para conmemorar el 452 aniversario del tornaviaje a las Filipinas. Mayores informes en recepción con nuestra coordinadora administrativa, Rosy Guerra. Otro aviso, en el vestíbulo de esta casa sede está un cartelón donde dice: la Asociación Internacional de Historia Militar, AC, les invita al ciclo de cine Los cuentos de Gabriel García Márquez, basado en la obra del Premio Nobel de Literatura. El ciclo se realizará en la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arriola, en su auditorio José Cornejo Franco, con la proyección a realizarse del 14 al 18 de noviembre del 2016 a las 19 horas. El lunes se presentará la película Cartas del Parque, dirigida por Tomás Gutiérrez Alea. El martes 15, Milagro en Roma, dirigida por Lisandro Duque Naranjo. El miércoles 16, Heréndira, aquel cuento de García Márquez, no recuerdo el nombre. Heréndira y su malvada abuela. Y su maldad. Bueno, quién sabe cómo. Bueno. El jueves 17, El verano de la señora Forbes, dirigida por Jaime H. Hermosillo. Y el viernes, En este pueblo no hay ladrones. Tengo entendido que esto será gratuito. Es un lugar extraordinario. Pueden conocer también las instalaciones de la biblioteca que tiene mucho de valor. Y finalmente, el señor presidente hará uso de la clausura de esta solemne sesión académica. Antes, nuestro invitado quiere dar un informe. Sí, un aviso también. El día de mañana, miércoles 9 a las 12 del día, entregaremos el premio Granito de Arena, también dentro del marco del festival, premio que también ya lo recibió nuestra honorable Sarita. Y el mañana se dará al doctor Carlos Fernando Bebía Romero, maestro emérito de la Universidad de Guadalajara, este premio. Los invitamos para que nos acompañen a las 12 del día en el Paraninfo de la Universidad de Guadalajara. Cordialmente invitados para acompañar al doctor Fernando Bebía Romero. Muchas gracias. Así, hijo mano, lo mejor para poder brindar con ustedes. Hacemos, como es tradición, una invitación a un convivio aquí en los patios de esta casa sede. Y finalmente la clausura de esta solemne sesión académica por nuestro presidente. Hoy, martes 8 de noviembre de 2016, declaro clausurada esta sesión que se llevó a la limón entre dos expositores excelentes. La conferencia Vida y Obra del Inca Garcilaso de la Vega, a cargo de nuestros consocios, la maestra Sara Velasco Gutiérrez y el licenciado Samuel Gómez Luna Cortés. Muchas gracias, pasen buenas noches.